está en comisiones del Senado la reforma a la ley de amparo y la facultad del presidente para dar amnistía a criminales. Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Esta noche en el estudio, Alfonso Ramírez Cuellar y Enrique de la Madrid, en Alto Contraste. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa que modifica la ley de amparo, que busca impedir que el Poder Judicial pueda emitir suspensiones contra normas y obras públicas, aun si afectan derechos humanos o son inconstitucionales, aunque la oposición señaló que quita a los mexicanos un medio de defensa ante cualquier ley o acto de autoridad. También se aprobó la iniciativa de reforma a la ley de amnistía, con la que el presidente podrá perdonar a cualquier criminal cuando aporte elementos útiles para conocer la verdad en caso que sean relevantes para el Estado. Aquí parte de las discusiones. El día de hoy están poniendo dos temas delicadísimos, ambos en la mesa. Por un lado, se le está quitando un medio de defensa a los ciudadanos en contra de leyes inconstitucionales. Yo quisiera llamar la atención en que lo que plantea este dictamen, eliminar el artículo 129 de la Ley de Amparo, la facultad, desde mi punto de vista es totalmente inconstitucional. Es una norma que se está queriendo establecer, una reforma que tiene un beneficiario: el presidente de la República. O sea, se va a hacer todo un cambio para que el presidente sea más poderoso de lo que ya es hoy. El que sea, presidente actual, el siguiente, pero piénsenlo, yo diría que a lo mejor les ayuda a valorar si se van para atrás y lo que pudo haber hecho el anterior presidente con esta facultad de perdonar a quien sea. Yo sinceramente creo que no podemos llevar a la Constitución el principio de abrazos y no balazos a los criminales. Hace un momento se intenta quitarle facultades a los jueces y ahora en esta darle facultades al presidente de la República. De verdad, un poder así, un poder legislativo, no, permítanme la expresión, regala, concede esas atribuciones en la división de poderes. Bueno, eso fue en comisiones del Senado hace unos momentos. Antes, las senadoras y senadores pues terminaron ahí un fuerte debate sobre el debate. Pues mientras que la oposición dice que Claudia Sheinbaum miente, los morenistas señalaron que la que miente es Xochitl Gálvez. Total, así está la situación. El respaldo que se le da es al Estado mexicano. La invasión de Ecuador es un hecho lamentable a nuestro país. No es el respaldo a un hombre que hoy representa al gobierno de México y que actúa como jefe de campaña. Cosa tan fea que causa risa. Vámonos a desayunar. Adiós. Después de las burlas del comportamiento pueril del presidente de México hacia la OEA, le ofrezco una disculpa a Luis Almagro por este comportamiento y estas ofensas del presidente de México, que primero se ríe y ahora le llora a la OEA. La candidata presidencial Xochitl Gálvez del PAN-PRI-PRD exigió una disculpa de Claudia Sheinbaum por haberla llamado mentirosa al revelar que sus familiares aparecen en los Panama Papers.
Claudia lo negó durante el primer debate presidencial, pero después reconoció que una cuenta era de su abuela y que son cuentas pequeñas. Yo no le pregunté si tenía cuentas chiquitas, grandotas. Yo lo único que le pregunté es que si su familia tenía cuentas en paraísos fiscales. Alguien que lleva dinero a paraísos fiscales es para evadir impuestos. Sí, yo tengo entendido que la mamá tiene una cuenta, que me aclare, que le aclare a los mexicanos si su mamá también tiene una cuenta en paraíso fiscal. Nada más y cerramos el asunto. Ella tendría que disculparse conmigo, habiéndome llamado mentirosa, cuando la que mentirosa es ella. Xochitl Gálvez cuestionó también el gasto de campaña de Claudia Sheinbaum y señaló falta de fiscalización por parte del INE. Así lo dijo. Esto que yo tengo de 450 millones de pesos no se nota. ¿Cuánto será lo de ella para que tenga tapizado el país? Y el INE haciéndose güey con la fiscalización. Dice, perdón, porque en la precampaña yo reporté que había gastado, que tenía como 40 millones, ¿no? Más o menos. Y Claudia reportó como 30. Y su multa fue de 50, porque no reportó 50 millones. Y entonces ella puede darse el lujo de pagar esas multas de 40 millones de pesos porque lo que le sobra es dinero. Claudia Sheinbaum le respondió a Xochitl Gálvez, anunció que emitirá un comunicado para explicar la relación de las cuentas bancarias de sus familiares con el caso de Panama Papers. No hay nada ilegal, absolutamente, ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que pasó a mis tías, y que era totalmente legal y que apareció pues en este proceso, pero ni siquiera son grandes sumas de dinero ni nada, no tenemos nada que explicar. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, fue a la Universidad de Durango, donde propuso realizar un cuarto debate presidencial, pero solamente dijo entre los punteros de la elección, lo cual confía sean Claudia Sheinbaum y él. Argumentó que aunque la mafia del poder lo quiere excluir, ya que el PAN, PRI y PRD están desquiciados tras el primer debate, la elección es entre los guindas y los naranjas. También aseguró no tener problemas con el formato que decide el INE para los siguientes debates, pues asistirá a todos. Siguen quejándose, están desquiciados. Ayer los vi con cara de panteón en el INE, a los de la coalición del PRI y del PAN, pero por eso yo quería debates, por eso quiero debates, por eso ojalá haya más debates, porque estoy seguro que la elección será entre Morena y nosotros. Y no tengo problemas, yo, si quieren chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates. Y esta noche nos acompañan Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, y Enrique de la Madrid, integrante del equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Bienvenidos, Alfonso. Muchísimas Enrique, gracias. qué gusto. Elisa, muchas gracias. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Pues hay que contrastar, ¿no? Han dicho los dos equipos de campaña y las candidatas que esta es una elección de dos proyectos. ¿Cuál es el proyecto de Xochitl? Sí, yo creo que es muy importante contrastar, y también a veces pasa a ver que no es tampoco imposible coincidir, lo cual a veces también es bueno. Yo digo, ¿qué está en juego? Sí. Lo que está en juego son dos visiones de país, pero está en juego, por un lado, mantenernos indiferentes ante el abandono, ante el deterioro de muchos temas, un sistema de salud pues que se va cayendo a pedazos, un sistema educativo que no está dándonos lo que necesitamos para prosperar, un país que obviamente en términos de inseguridad, pues ya sabemos las cifras, eso está en juego. Un país en donde seamos indiferentes o atrevernos a construir un país de clases medias, donde no haya pobreza extrema ni hambre y sobre todo donde todos tengamos las mismas oportunidades para progresar. Eso está en juego y me parece que son dos visiones de país muy diferentes. ¿Qué está en juego? Bueno, como Alfonso dice Enrique, afortunadamente el INEGI y el Coneval han reconocido el salto tan importante que este gobierno ha tenido para disminuir la pobreza
Desde hace mucho tiempo no se observaba en México una disminución tan sensible de la desigualdad, y creo que en el pasado debate, pero sobre todo el 1 de marzo, cuando la doctora Claudia presentó su proyecto, hay una decisión para que el eje central del segundo piso de la transformación sea precisamente el del fortalecimiento de los ingresos de los hogares, la consolidación de toda esta red de bienestar que nos ha permitido que millones de mexicanos estén saliendo de la pobreza, entren a una etapa de mayor prosperidad y sobre todo que México tenga estabilidad económica, que se garantice que las inversiones tienen sus frutos, pueden generar empleos, pero empleos ya bien pagados, no como en el periodo anterior, donde se presumía que México era el paraíso de los salarios bajos, de salarios que no tenían capacidad ni poder de compra. Yo creo que los últimos años y en el proyecto de la doctora vamos a vivir una etapa, ahora sí que el momento mexicano, donde los mexicanos y las mexicanas vamos a tener salarios con capacidad y con poder de compra para fortalecer los ingresos de los hogares, ingresos que son productos del trabajo, pero también de una política social muy robusta, muy consistente. Tantos datos importantes. Yo creo que no podemos desconocer que efectivamente hubo una disminución de la pobreza de cerca de unos 5 millones de mexicanos. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, pero son 5. Y de desigualdad también. Bueno, sí es cierto que hay... ¿El índice Gini? No, de acuerdo al mismo Coneval, de Alfonso, el mismo Coneval certifica que los mexicanos más pobres reciben menos apoyos que en la administración anterior. O sea, lo que no se fueron es atender a los más pobres. Pero déjame decirte cosas que creo que son generales. Es un hecho que no hemos podido generar un crecimiento económico como el que necesitamos en México. No hemos podido. Por ejemplo, esta administración ha generado cerca de 2,5 millones de empleos. 2,5 millones, cuando en realidad cada año somos 1,5 millones más de mexicanos. Necesitamos una economía que crezca muchísimo, que genere muchos empleos y que sean muy bien pagados. Y para eso tenemos esta oportunidad del fenómeno de la relocalización, de más inversiones que quieren venir a México y no lo estamos aprovechando. Dos o tres elementos por los cuales no. Una visión energética del país ridícula que está impidiendo que haya energía eléctrica suficiente, barata y sobre todo limpia. Y hay muchas empresas que compran un terreno pero no pueden ya invertir porque no hay electricidad. Agua. Estamos en una crisis de agua en México ahora, no porque hay una sequía, además hay sequía, porque este gobierno de Morena no invirtió en infraestructura para corregir las cosas y claro, le llegó la sequía y dice, pues seguramente dirían como anillo al dedo. Entonces, los mexicanos estamos en una generación en donde vamos a decidir, aprovechamos estos fenómenos internacionales para crecer, para generar empleos, como dice Alfonso, dignos y muy bien pagados, porque solamente así se sale de la pobreza y se consolidan las clases medias, o nos acostumbramos simplemente a vivir en la mediocridad. Y quiero decir, porque yo aconsejo esto a los que pasan estos medios, y los programas sociales se quedan, ninguno se va, pero además existe la oportunidad de mejorarlos, pero programas sociales de movilidad para prosperar, para no vivir nada más en la subsistencia, sino para vivir en un México próspero. Bueno, Alfonso, yo creo que es loable el reconocimiento de Enrique y de todo el grupo que él representa, de que sí hay una disminución de la desigualdad, más gente ha salido de la pobreza. El 1 de marzo la doctora Claudia presentó un programa muy consistente para disminuir más del 50% la pobreza extrema en la que siguen viviendo cerca de 10 millones de mexicanos y de mexicanas. Es un proyecto específico, focalizado, que tiene que ver con el ataque a los que viven en condiciones de miseria, tanto en las ciudades como en el medio rural. Y yo creo que el hecho de que México sea reconocido en estos momentos como el país con mayor atractivo para la relocalización de las empresas y las inversiones indica que estamos haciendo bien las cosas. Pero hay que hacer mucho más, por eso la garantía de salarios justos, por eso la necesidad de impulsar un nuevo sistema de salud que garantice la universalidad y la calidad no solamente a los derechohabientes del ISSSTE o del seguro,
sino aquellos que no tienen relaciones laborales formales, y también la consolidación de un nuevo sistema educativo. Ya en el 2019 reformamos el artículo 3º de la Constitución para que educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior fueran obligatorias, y creo que el programa anunciado por la doctora Claudia para atender primera infancia, ella puso el acento en atender primera infancia, en la dotación de un ingreso básico universal para las niñas, los niños que están preescolar, primaria y secundaria, y un fortalecimiento de los niveles de educación superior, y también el fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica, con un apoyo mayor a todos los creadores y a todos los investigadores. Ahorita, Enrique, Sí, por favor. empezaste justo hablando de salud, de educación, que hace mención Alfonso en este momento. Nada, me quedé con la duda. En el tema de la pobreza, sé que bajó... la pobreza general y aumentó la pobreza general, algo pero la pobreza extrema. aumentó la pobreza Bueno, extrema. se quedó prácticamente como un pendiente la pobreza extrema. Por eso la insistencia de la doctora Claudia de que el ataque a la pobreza extrema, que ha sido uno de los flagelos más grandes de nuestro país, tiene que ser combatida con mucha fuerza, pero seguir insistiendo en reducir los niveles de pobreza en general, como lo está haciendo actualmente el presidente de la República. Ahora, permíteme respetuosamente diferir entre lo que se dice y lo que se ha hecho. En materia de salud, un desastre, Morena, un desastre. Había un seguro popular con problemas, con obviamente temas a mejorar, lo cancelaron y de un plumazo 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Hoy solamente 3 de cada 4 niños, 3 de 4, reciben sus vacunas. Cuando hace 5 años teníamos más del 90% de vacunación. Perdimos 4 años de esperanza de vida y en la parte más álgida del COVID, en la Ciudad de México, 9 años. Y aquí, pues sí me sorprende que hablen de lo que va a hacer la doctora cuando quisiera ser presidenta, pero cuando fue jefa de gobierno, un desastre el manejo del COVID, no hacer obligatorio el tema del cubrebocas, y aquí se murieron personas que no se debieron haber muerto. Entonces, ella sabe, ella es científica, ella sabe lo que tuvimos que haber hecho, y por no quedar mal con el presidente no lo hizo. Educación, pues ella sabe, ella es científica, ella sabe lo que implica la educación. Pues ella aquí en la Ciudad de México canceló también las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Entonces, con todo respeto, yo no le creo lo que dice que va a hacer cuando fue la segunda posición más importante del país. Ella ya fue la jefa de gobierno de esta ciudad y no hizo nada. Y si hay algo dañino de las muchas propuestas de Morena, es en el tema educativo, una vacilada. 1,5 millones de mexicanos hoy menos en las escuelas. Es la primera vez en décadas que hay menos matriculados en una escuela en el país. Además, hoy tienes reprobados muchos mexicanos que no entienden lo que leen o no hacen operaciones y se les ocurre la genialidad de la nueva escuela mexicana. Es menos matemáticas y menos ciencia, justamente cuando lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Me extraña, ella sabe, pero no he metido las manos para impedir el deterioro que ha hecho Morena. Alfonso, oigan, hay muchos temas que están tocando que pues se tendría que haber desarrollado. En los postdebates hay más oportunidad. Pero siempre tenemos más oportunidad en los postdebates, pero qué bueno que podamos también en este espacio, que también sabemos los tiempos son reducidos, pero poder conocer un poco más de las propuestas de las candidatas y de sus equipos y cómo están trabajando. ¿Van bien, contentos, Alfonso, después de este primer debate? Y hay que decirlo, Enrique, muchos coincidieron y muchas personas coincidieron, creo que también la propia Xóchitl, que no le fue muy bien. Entonces, bueno, es que a Xóchitl no le va nada bien en nada. Todo lo ve al revés. O sea, como que anda media desubicadona. Xóchitl puso el águila, pues al revés, como está el país, como ella está ella. Entonces este es un problema, pero me parece a mí que Claudia está imparable. La ventaja ya es una ventaja irreversible. Me preocupa. La gente que está participando de manera activa en las redes
las mesas de análisis, las empresas que miden la opinión, pues indican un triunfo contundente de Claudia en el debate. A mí me preocupa. Y no solamente es el triunfo en el debate, es la presencia de una mujer que representa la decencia política y la eficiencia en la aplicación de políticas públicas. Yo creo que no hay nadie, y además con reconocimiento internacional, que haya enfrentado de mejor manera la pandemia, el sistema de vacunación de la pandemia, que haya resuelto con mucha prontitud la crisis del oxígeno medicinal y que además haya sacado adelante el funcionamiento del transporte en plena emergencia, el sistema de abasto de alimentos en los puntos más álgidos de la enfermedad. Entonces yo creo que sí, encontramos un sistema. Enrique es cómplice y participante de un deterioro y de una quiebra del sistema de salud y una corrupción tan engendrada en el Seguro Popular, donde era un botín de los gobiernos estatales. Y este es un problema que se quiere solucionar ahora, es la primera vez, con un solo sistema para atender la derechohabiencia, pero también a aquellos mexicanos y mexicanas que no tienen relaciones laborales formales. Sí, lo que han hecho en el país en materia de salud es criminal, porque siempre se inventaron este cuento de que todo estaba lleno de corrupción y había tanta corrupción que iba a alcanzar dinero para todo. Pues no les alcanzó. Ya van hasta por las pensiones de los mexicanos, ya van hasta por las pensiones de los de arriba de 70 años. Se acabaron todos los ahorros que se les dejaron, ¿verdad? Se acabaron, digamos, desmantelaron las instituciones, dan vergüenza. O sea, corren a los ingenieros de la Conagua, pues se les deshace esto. Corren a los médicos de los hospitales, corren a los funcionarios públicos, no les alcanzó. Dicen, porque se llenan la boca de que no hay deuda, la deuda en México ha crecido 70%. La semana pasada el documento oficial es los criterios de política económica, 70%. Y como no les alcanzó para sus obras faraónicas inútiles, que se han vuelto un hoyo negro y una fuente de corrupción. Es increíble, yo no entiendo por qué, y te dicen, ¿sabes tú que el ejército mexicano paga las obras en efectivo? Y yo diría, pues qué raro, porque yo pago los impuestos a través de transferencia electrónica, ¿cómo le harán? Y es increíble, ahora hay más corrupción y además menos resultados. Entonces, pues se llenan de discursos y hablan de muchas cosas, pero ahora no hay medicinas, no hay servicios médicos. Y ahorita se cuenta en un café que me tomo y me dice, oiga, ahora nos piden entre el 20 y 30% para que le podamos vender al gobierno. Y eso que dijeron que iban a venir a combatir la excesiva corrupción. Oye, tengo bueno, sí duda, coincides de la excesiva corrupción. Sí, la de ahora. Tu gobierno, en el gobierno de Peña era un escándalo. Era de niños era junto a la de hoy. Era un escándalo. Niños de pecho junto a la de hoy. Los niveles de corrupción generados en los gobiernos ahora es un anteriores. negocio familiar. No, Pemex hoy es un negocio familiar. Bueno, eso ya es se una privatizó. calumnia. A ver, tengo aquí una duda, así como pregunté sobre el tema de la pobreza, el tema de la deuda, ¿no se ha ido también liquidando independientemente de que se contraiga más deuda? No, el saldo, o sea, son datos de criterios de política económica. El saldo a la deuda más o menos fue 10 billones de pesos, vamos a decirlo así, y ahorita son 17 billones. ¿Por qué? Hay una disciplina, y tú no me dejarás de reconocer, y reconocida por los mercados internacionales, una disciplina en el manejo de las finanzas públicas de este gobierno. Creo que desde hace mucho tiempo se acabó con un desorden, con un derroche que prácticamente succionaba y gastaba en forma irracional los dineros del presupuesto. Yo creo que hemos dado un paso muy importante, con mucho rigor, en la disciplina financiera de nuestro país y en el control de la deuda, porque estamos abajo. No es verdad. En una situación saludable, por abajo del 50% del Producto Interno Bruto, muy manejable. Pero creció para la las deuda finanzas. 70%, 70%. Hoy son 17 billones de pesos la deuda, crecieron 7 billones. Pero si me dijeras, oye, es que lo invirtieron en negocios buenos, dirías, oye, ¿en qué lo invertiste? En Dos Bocas, fíjate, que tiene un sobrecosto, ¿verdad?, de miles de millones de dólares, y te digo, repito, lamentablemente fuentes de corrupción. En un Tren Maya que también tiene un sobrecosto. Es que no le atinan a ninguna para programar bien las cosas. Ah, pero eso sí, la deuda es de los mexicanos. A ver, Alfonso dice, ya está definida. Sí, este arroz ya se coció en realidad. Hoy,
prácticamente Ya está llegaremos, hasta como engrudo, dirían algunos. llegaremos al 2 de junio prácticamente con la misma ventaja. Casi los 35 millones de votos va a alcanzar Claudia, porque las preferencias electorales hoy nos indican, y ese va a ser el resultado final de la elección del primer domingo de junio. Ok, y para cerrar, hoy decía Xóchitl Gálvez que si el 62% de la ciudadanía sale a votar, ganaba. ¿Cuáles son los datos o qué otros datos tienen? Sí, no, a ver, ahí te van otros datos porque son numéricos. Efectivamente, yo creo que sí importa mucho la participación ciudadana, sin duda. Claro. Sin duda es muy relevante porque siempre las estructuras de los partidos pesan más en la medida en que los ciudadanos votan menos. Y cuando los ciudadanos votan más, las estructuras de los partidos pesan menos. Entonces, yo un poco un mensaje que quiero dar es que Xóchitl Gálvez es la candidata que eligieron en nuestro frente, que escogieron los ciudadanos. Yo viví, yo estuve en esa competencia. Yo estaba en esa competencia. Entonces, es la bueno, candidata... ya ni la burla perdona, ¿no? ¿Por qué? Que la escogieron los ciudadanos, yo Pues no sé sí. cuáles. No, pues sí, pues yo lo viví y nos mayoritearon los ciudadanos. Entonces, ¿por qué? Porque es la candidata que los ciudadanos querían ver, un poco, ¿por qué no decirlo? Versus un candidato tradicional de los partidos, así en español. Sí. Entonces dices, es la candidata de los ciudadanos, los partidos le hicieron suya, pues porque con esa podían competir. Y entonces yo le digo a los ciudadanos, tú ya la escogiste candidata, ahora tiene que ser tu presidenta. ¿Por qué? Porque no hay otro candidato ciudadano que realmente responda a los intereses de los ciudadanos. Y no sé si en los próximos años vayamos a volver a tener una oportunidad igual. Pues por lo pronto yo agradezco la oportunidad de charlar con ambos, gracias, de conocer un poco más y bueno, esto sigue, obviamente. Ya falta poco. Faltan casi como 45 días. Hoy es muchísimo. Sí, faltan 45 días. Muchas horas. Lo bueno es que pues ya la ventaja es irreversible. Yo digo que es como si fueras un doctor y te dijera, fíjese que le descubrí un cáncer. Unos dirían, ya es irreversible. De una vez que le hablen a Galloso, aquí me muero. Yo no me dejo. Yo averiguo otros, peleo y gano. ¿Sí? Entonces, ¿de qué ciudadanos vamos a tener? ¿De los que se dejan o de los que batallamos? A mí sí me entristece la falta de competencia y de competitividad de la oposición, pero bueno, así... A mí también me preocupa la incompetencia de Morena, la falta de competencia de Morena. Así están las cosas y pues ya esperar. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Gracias por acompañarnos. Gracias, una pausa y volvemos. De oficinas de la Fiscalía de Tijuana fueron abandonados restos humanos con una amenaza escrita para el fiscal de narcomenudeo, Juan Carlos Pelayo. Los restos fueron encontrados en una carreola para bebé y encima tenía un cartón con la advertencia. El influencer Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, luego de agredir físicamente a una mujer durante un incidente de tránsito, por lo que permanecerá recluido en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México. Pues la verdad, al verlo, pues sí es lastimoso. Yo soy madre, fue difícil escucharlo. De verdad, me alegró que la juez, pues ya puso, las medidas para poderlo apoyar, para que ella no sea agredido, porque tampoco, es la idea de que él sea agredido. Anoche le informamos sobre el asesinato del chofer del director de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de un acompañante. Hoy se dio a conocer que la persona que iba con el chofer del Tribunal Electoral era el objetivo del ataque. El hombre identificado como Irving Joel Gutiérrez había sido víctima de otro atentado en enero. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, retó a los policías a realizar su tercera marcha. Comentó que ella realizó 120 marchas para llegar a donde está. No me van a parar y me van a hacer tercera marcha. Miren, yo hice 123. Y entonces, 120. Que les faltan 120. Les faltan 120 y tardé 24 años para que dieran efecto. Así que pueden seguir con todas las marchas que quieran. No me asusta. La colectiva Brujas del Mar confirmó que las personas que ayer se manifestaron a favor de Rocío Nale y usurparon su identidad están vinculadas a Morena. Evaluarán si proceden legalmente. Fue que supimos que la mujer del video que acaban de presentar, de hecho, trabaja en el gobierno del estado.
Ella trabaja en la protección de medio ambiente. Sí. Y pues vaya, o sea, no entendemos con qué finalidad, la verdad. Se disfrazaron de colectiva para tratar de legitimar un movimiento como si fuera un movimiento espontáneo y realmente trabajan ahí y todo esto era para favorecer a Rocío Nale. Instancias, ¿sí? Bueno, que recurran a las instancias. Hay instancias para eso, para la denuncia, para que recurran, ¿no? Estrategia política de Estado. El dejar de pensar que siempre que hay mujeres que se organizan y que piden participación política o se manifiestan, se piense que atrás de ellas hay alguien que las mueve, que las empuja, que las obliga. Esa visión es, en mi opinión, machista. El gobierno de la Ciudad de México clausuró un pozo en Álvaro Obregón. Sería la causa del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Finalmente, después de casi 2 semanas de denuncias y protestas de los vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez sobre el mal estado del agua que les llega a través de la red, las autoridades capitalinas ubicaron el origen de la contaminación. Se trata del pozo Alfonso 13, ubicado en el parque y colonia del mismo nombre en la alcaldía Álvaro Obregón, mismo que abastece de agua potable al poniente de la alcaldía Benito Juárez. Vecinos de la zona denunciaron un fuerte olor a combustible que emanaba del pozo y desde la noche del martes, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron control y acordonaron la zona. Por la mañana, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, arribó al punto para supervisar los trabajos de limpieza y mitigación en el pozo. Aunque no quiso confirmar la noticia, señaló que no existían riesgos para la población. Cuando sea el momento, les vamos a dar toda la información. Por mientras, decirles simplemente que estamos trabajando en acciones de mitigación, no hay ningún peligro, ningún riesgo para la población. Estamos en eso. La confirmación llegó a las 8:13 de la mañana, cuando el jefe de gobierno, Martí Batres, usó su cuenta de X para informar que este pozo era el causante de la contaminación del agua en la Benito Juárez. Sobre las causas de la contaminación, señaló que se investigan 2 industrias cercanas como posibles causantes de filtraciones de combustible al subsuelo y que Petróleos Mexicanos descartaba que alguno de sus ductos que corren por la zona hubiera perdido presión por alguna fuga. Alrededor de las 10 de la mañana, arribó al punto la encargada del despacho de la alcaldía Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez Mieri Terán, quien tras platicar con las autoridades capitalinas informó a los medios de comunicación sobre la situación. Que lo que me comentaron a mí, porque la verdad es que ustedes han visto cómo ha estado de hermético el tema por parte de las autoridades de gobierno de la ciudad, pero lo que nos comentaron ahorita es que hay una filtración que resultó a este pozo particular, que es el que abastece Benito Juárez, por lo cual nada más, y una parte de Nonualco que sería la que sería afectada de Álvaro Obregón, pero que es una filtración que están ahorita investigando de dónde viene. Yo les comento a ustedes lo que ella me dice, que en 2 semanas aproximadamente esa agua contaminada que está llegando todavía a Benito Juárez ya volvería a estar limpia. Las autoridades capitalinas con equipo especializado revisaron las coladeras y tuberías de la zona para buscar posibles fugas contaminantes en el punto y hallar si había rastros de combustible en estas. Y no es gasolina definitivamente, lo que nos marca el explosímetro es que no es gasolina. Y tenemos la cantidad de oxígeno necesaria. Es un pozo de 250 metros, no es una cosa sencilla, 250 metros que se están limpiando hacia abajo. Lamentablemente, los partidos políticos que están en campaña acudieron al punto y politizaron el asunto. El agua es un derecho, no un negocio. El agua es un derecho, no un negocio. De momento, ya se conoce que el agua sí está contaminada. Ya se trabaja en limpiar el pozo y solo falta por conocer cómo fue que se contaminó y exactamente qué sustancia es. Con imágenes de Mario Martínez, Telediario, Ernesto Guzmán, Ciudad de México. Bueno, y hoy las protestas continuaron. Por lo pronto, el jefe de gobierno, Martí Batres, explicó que el mal olor en el agua se irá en unas 2 semanas, una vez que entre agua limpia a la red. Lo más importante es que el espacio desde donde, el punto desde donde salía hacia la red algún tipo de agente o sustancia fue cerrado. Lo más importante de todo es que estamos ya
en otra etapa, una vez que se cerró el pozo de Alfonso XIII, y a lo largo de las próximas 2 semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región. Una pausa y volvemos. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, detenido el pasado viernes tras la irrupción a la embajada mexicana en Quito por estar señalado y sentenciado. Denunció haber sido golpeado por la Policía Nacional. Esto lo declaró luego de que finalmente pudo tener contacto con su defensa. Y luego lo vuelven a filmar para hacer una amarre, me siento, no estaba todo apareado y me ponen nuevamente a leerme los derechos a un policía, no así a leer, no, y me sientan ahí y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Y en el Senado nuevamente se confrontaron por la irrupción de la Policía de Ecuador en la Embajada de México. Pues la oposición advirtió que el respaldo dado ayer fue al Estado mexicano, no al presidente, y bueno, intercambiaron estas opiniones. Y en Washington, Estados Unidos, esta mañana la Organización de Estados Americanos condenó enérgicamente y por mayoría de votos la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito. Reafirmaron la obligación de todos los estados de garantizar el respeto de las misiones diplomáticas. Sin embargo, funcionarios de Ecuador descartaron que su país tenga considerado pedir disculpas a México. Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra. Una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Vamos adelante como Ecuador, vamos a respetar también nuestra versión de los hechos. El Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. No se va a ganar, se tiene que empatar y bueno, somos países hermanos, amigos, el impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna. Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.